El mundo en el que vivimos está conformado por imágenes. Estas están en todas partes. Nos comunicamos a través de ellas. Mediante estas podemos representar cualquier cosa. Pero, ¿en qué momento fue que desarrollamos esta capacidad? La primera imagen creada data de hace más de 35,000 años y se encuentra en Altamira, considerada como la primera galería. En ella se observan representaciones de animales. Se creía que eran escenas de caza y que los animales representados eran parte de la dieta. Sin embargo, descubrimientos en la cueva de Drakensberg señalan que son impresiones de estados de conciencia alterados. Mediante el trance, nuestros antepasados accedían al mundo espiritual. Se han encontrado pinturas rupestres alrededor de todo el mundo. Se dice que la pintura surge porque buscaban reproducir visiones provocadas por el trance. Sin embargo, es complicado determinar lo que llevó al hombre al descubrimiento de que con líneas, formas y colores se podía capturar al mundo. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Y en el momento en que aprendimos a representar, nos apropiamos de la imagen como lenguaje. Esto lo sabían los gobernantes de las primeras civilizaciones, quienes a través de sus adornos y monumentos legitimizaban su poder. Utilizaban el arte como una herramienta política. Ejemplo de esto es Darius el Arquero, quien reinó Persépolis 500 años antes de Cristo. Se dio cuenta de que la mejor forma de comunicar su visión política de paz y cooperación era a través del arte. En sus construcciones combina elementos folclóricos de cada una de las naciones que conformaban su imperio, con la intención de unificar y llegar a todos. A él se le atribuye la invención del primer logo político. Otro ejemplo es Alejandro Magno. Al conquistar Persépolis, sabía acerca del impacto de las imágenes como vía de legitimación política. Utilizó su retrato para persuadir y provocar respeto. Fue entonces el nacimiento del retrato político. Cara o logo. Tras un experimento en The Imperial College London, en Inglaterra, se demostró que los humanos nos guiamos a través de lo que vemos en un rostro. Alejandro intuyó esto y decidió poner su cara en las monedas como símbolo de autoridad, utilizando su imagen para promoverse a sí mismo. Otro ejemplo de arte como mentira política lo encontramos en Octavio Augustus, quien diseña su imagen de tal manera para agradar a los republicanos y a los monarquistas, guiado por la ambición de unificar el decadente imperio romano. Augustus, mediante una imagen poderosa de autoridad, resalta el atractivo militar y desarrolla un sistema en el que toda oposición era erradicada, imponiendo un régimen que duró más de 400 años. Esta arma de persuasión visual ha sido utilizado a lo largo de la historia. Los gobernantes nos incitan a ver las cosas como ellos quieren. Nos imponen ideas absurdas que nosotros aceptamos y actuamos conforme a sus intereses. El deseo de controlar la mente del otro es inherente al ser humano.
A través de las emociones, el miedo, la publicidad y la educación, se logra la manipulación de ideales y principios. A lo largo de la historia, se han perfeccionado estos métodos de control. A partir de que comenzó a gestarse el capitalismo como nuestro sistema económico, la publicidad representó una clave para el control de masas. Un personaje muy importante para la publicidad del siglo XX fue Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud. Él fue el primero en utilizar las teorías del psicoanálisis aplicadas a la publicidad para manipular los pensamientos y sentimientos de las personas. A la corporación American Tobacco le urgía ampliar su mercado a las mujeres, así que llamó a Bernays. Él contactó a Avril, el primer psicoanalista estadounidense, para saber qué significaban los tabacos para las mujeres. Avril concluyó que los cigarrillos simbolizaban para ellas el pene y el poder sexual masculino. Bernays logró conectar los cigarrillos con el desafío al poder masculino. Cada año se celebra en New York un desfile de Pascua, y Bernays supo que esta era la ocasión perfecta para romper con el tabú de la mujer fumadora. Así es que convocó a un grupo de mujeres jóvenes, las Antorchas de la Libertad, para que fumaran en público. Al día siguiente, las Antorchas de la Libertad aparecieron en todos los periódicos. A las mujeres les vendieron la idea de que si fumaban, eso las haría más libres, cosa totalmente irracional, pero precisamente eso las hacía sentir más independientes. Bernays aplica el psicoanálisis en la publicidad de las corporaciones en Estados Unidos. Mediante este mecanismo de persuasión, hacían que la gente quisiera cosas que no necesita, vinculando los productos fabricados masivamente con sus deseos inconscientes. El éxito de Bernays, de cómo logró seducir a las masas mediante la comercialización, lo convierte en un personaje muy importante para la publicidad. Todas las grandes corporaciones, medios impresos e inclusive el presidente lo buscaban para recibir su asesoramiento. Para 1927, el ciudadano americano dejó de ser importante como ciudadano para convertirse en un consumidor. El gobierno se dio cuenta de que la publicidad era una pieza clave para la democracia, como una forma de controlar las masas. Para ese entonces, la clase trabajadora solo compraba lo que necesitaba. Después, la preocupación por la superproducción llevó a una nueva manipulación. La gente debe ser entrenada para querer nuevas cosas antes de que las viejas sean enteramente consumidas. Esto lo dijo un banquero de Wall Street, Paul Nasr. En esta etapa surge una nueva idea política de cómo controlar las masas. Satisfaciendo los deseos egoístas de la gente, se dieron cuenta de que se hacían más felices y por tanto más dóciles. Los gobiernos se dieron cuenta de cómo desatar las fuerzas instintivas del hombre a través de la propaganda. Muestra de ello lo podemos observar en los numerosos carteles realizados, por ejemplo, por los nazis, tratando de persuadir a los jóvenes de que se encausaran en la guerra.
Tras la posguerra, estalla la Guerra Fría y Estados Unidos experimenta una expansión económica y suburbana, fomentando la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos. Es en este punto cuando se consolida la sociedad de consumo. El diseño se consolida como una actividad social y es utilizado como herramienta para la consolidación de la sociedad consumista. Las estrategias de fabricación se transforman y hay una división del trabajo. Surge así el made in y el design in. Es decir, los productos se manufacturaban en distintas partes del mundo, siendo los países tercermundistas los favoritos de las corporaciones para fabricar sus productos. Es así como surge la política low cost, lo cual divide al mundo en megaregiones que surgen como motores de la economía. Es así como nace el diseño transnacional. Mientras la guerra de Vietnam estaba en curso, en 1960 aparecieron varios movimientos inspirados por los ideales de Martin Luther King. Dichos movimientos luchaban por los derechos humanos. Se da la sociedad de oro para la publicidad. Mientras tanto, en el arte, deja de importar la acción de pintar. En cambio, se pone énfasis en la materialización y la aportación conceptual sobre la forma física. Todo podía ser arte, y el artista se ve a sí mismo como un hombre de negocios. Las vanguardias se encontraban en decadencia, y surgen reacciones en torno a estas. Una de ellas es conservadora, el pop art, que vuelve a la figuración y valora el objeto como obra de arte. Lichtenstein, Andy Warhol y David Hockney fueron unos exponentes de esta corriente. Otros fueron los abstractos, que buscaban volver a la expresión más pura, tendiendo a componer cada vez con menos elementos. Por ejemplo, el New Art en Alemania, o el minimalismo, en el cual menos es más. En 1970 se daban en el mundo distintas expresiones. En Polonia estaba el surrealismo y el collage, y se buscaba promover eventos culturales. En Inglaterra se presentaba un lenguaje crudo llamado punk, en contra del sistema. En Francia se buscaba llamar la atención a través del malestar. La expresión artística se adapta a los cambios de época y así también a los desarrollos tecnológicos. A partir de los años 80, la tecnología ha crecido a pasos agigantados, dando como resultado la innovación en el modo de diseñar así como en el de producir. De la mano de las nuevas tecnologías y el Internet surge el ArtNet, definida como manifestaciones artísticas hechas en la red y para la red. El Internet funge como espacio de exhibición, así como de medio de comunicación, por lo que están al alcance de mucho más público. No solo artistas y diseñadores se apoyan de esta nueva herramienta, consumimos a diario a través de ella. Hoy, la tecnología de los objetos nos sondea. Esto ha hecho que cambie también la forma de venta. La tecnología estrecha de forma casi instantánea a los individuos y toda clase de cosas materiales las ofrece a cambio de datos. Interactuamos de manera virtual y así el arte se adecua a este fenómeno.
Tras la caída del muro de Berlín en 1988, se suscita el debate entre modernidad y posmodernidad. El sujeto ya no es un mero receptor, sino un constructor del mundo. En la época que comprende de 1975 a 2000, aparecen más artistas que nunca. Surgen el hiperrealismo con representantes como Edward Hopper, Richard Estes y Francis Bacon, así como Botero, el arte cinético, el op art y el minimal y el art forward. Los artistas comienzan a enfocarse en la reacción del espectador. El objeto deja de importar y ponen énfasis en la acción, creando obras efímeras. Surge el happening y el performance, que buscan interactuar con el espectador. La comunicación hablada, al igual que la comunicación a través de las imágenes, es una espada de doble filo, ya que puede crear al más hermoso sueño o destruir todo lo que nos rodea. Hoy vivimos las consecuencias por el diseño irresponsable, fomentado por el capitalismo. A través de la publicidad se nos inculcan valores e ideales y modos de vida para ser ciudadanos que se amolden a los intereses del sistema capitalista en el que el gobierno y las empresas son los dos ejes principales. En la globalización, el diseño engloba el poder económico, político y social de un pueblo. Se busca la homogeneización del mundo a través de la individualización y el consumo. Hoy en día, todo está revuelto. Entre la globalización, el discurso artístico se ha hibridado, creando la reproducción y la deconstrucción de corrientes pasadas. Así como la historia, las tendencias se repiten. El éxito del mensaje que un artista, diseñador o cualquier creador quiera dar a través de su creación está en la capacidad de empatar con sensaciones conscientes o inconscientes al momento de producir la obra. Esta verdad ha sido dominada y manipulada por los medios, a tal grado de estar casi esclavizándonos por este cúmulo de ilusiones.